Listo. Buenos días. Hola. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Bueno, gracias por la asistencia. Continuando el tema de ayer, estamos en hipercalemias. Y hablamos de el hipoaldosteronismo primario. Ya vimos causas congénitas. Y esta es la causa, querida, más importante, la que llamamos insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, se debe básicamente a una destrucción, ya sea de origen autoinmune, ¿sí? O por el SIDA, de las células productoras de esteroides, ¿sí? Y me voy a referir a este tipo que es la más común y la que más está asociada a hiperpotasemia, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Entonces, esta insuficiencia suprarrenal primaria se va a caracterizar entonces por hipercalemia, ¿sí? Y síntomas comunes de contracción del volumen extracelular, como hiponatremia, hipotensión, ¿sí? La diarrea es común en estos pacientes, ¿sí? Tienen, como haremos ahorita, una característica, es un hipoaldosteronismo hiperreninémico, ¿sí? Con elevaciones de ACTH. Entonces, aquí están las características: déficit de cortisol y aldosterona, a la que nos estamos refiriendo, con elevaciones de ACTH. La clínica son pacientes con estas manifestaciones: debilidad, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Y en esta específicamente la primaria veíamos las características, como ya notamos: la hiperpigmentación, la hipotensión, la hiponatremia, la hiperprocemia, y lógico se acompaña de una acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿sí? Manifestaciones clínicas, entonces aquí estaban entre otras citadas, ¿sí? Manifestaciones de hiponatremia o hipercalemia, ¿sí? Son pacientes que por su estado hipercalémico pues generan síntomas como debilidad muscular, parálisis flácida, ¿sí? Hiporreflexia y anormalidades de la conducción cardíaca, que después vamos a ver, ¿sí? Una onda estrecha, elevada, lo que llamamos en tienda de campaña, ¿sí? Con ensanchamiento del intervalo PR, a veces dependiendo del tipo de nivel de potasio, puede haber prolongación del QRS, etc. ¿Sí? Esta hipercalemia es más probable que se asocie a una insuficiencia suprarrenal primaria que secundaria, o sea, es más frecuente, como ya dijimos. ¿En qué consiste el tratamiento cuando hay una crisis suprarrenal? Como hay un déficit de aldosterona, entonces uno de los tratamientos de la crisis suprarrenal es el reemplazo de este mineralocorticoide, y aquí utilizamos la 9-alfa fluorocortisona, ¿sí? Por vía oral, que es el Astonil. Corregir lógicamente la hiperpotasemia, ¿sí? Cuando de una crisis suprarrenal, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a corregir. Igualmente los mineralocorticoides tipo fluorhidrocortisona, pues es el medicamento a largo plazo que utilizamos en nuestros pacientes. La otra causa de hipercalemia es el hipoaldosteronismo secundario, que es el hiporreninémico, por dos causas muy importantes: la acidosis tubular renal tipo 4, ¿sí? Y los fármacos que alteran la producción de aldosterona. Esto se debe entonces a una, ya sea
a una disminución en la secreción o un efecto de la aldosterona, como decíamos acá, ampliado, ¿sí? Entonces, en ausencia de una causa evidente, ya sea falla renal, diurética ahorradores y EPCARA2, esta es una causa muy importante. 50-70% de hiperplasia inexplicables en adultos, ¿sí? Decíamos ahorita que había un tipo de hipoaldosteronismo secundario que es la acidosis tubular renal tipo 4, ¿sí? En este caso, pues las glándulas se conservan intactas, ¿sí? ¿De qué? Pues la capacidad de sintetizar, liberar los diferentes tipos de esteroides no están limitados. De hecho, los niveles de cortisol y andrógenos se encuentran dentro de los límites normales. Sin embargo, existe un déficit de renina que tienen estos enfermos y esto condiciona a una disminución de la aldosterona, ¿sí? Estos pacientes con acidosis tubular renal tipo 4 se trata de pacientes entre la quinta y séptima década, ¿sí? La mayoría son hipertensos, se asocian sobre todo a nefropatías tubulo-intersticiales y uropatía obstructiva, ¿sí? De hecho, la tercera parte de sus pacientes son diabéticos, ¿sí? Y asociado a eso, pues tienen enfermedad renal crónica. Recuerden que dentro de las causas de acidosis metabólica con anión GAP normal están las diarreas, etcétera, de origen digestivo y de origen renal. Y entre el origen renal está este tipo de acidosis tubular renal tipo 4, que es la acidosis tubular renal distal hipercalémica, cuyo sello característico importante, uno de ellos, ¿cuál es? Los niveles elevados de potasio, ¿sí? Recuerden que son pacientes que tienen un defecto en una disminución en la generación de bicarbonato y esto se debe sobre todo a una disminución en la producción de amonio, ¿sí? La producción de amonio urinario está disminuida, ¿sí? La producción de amonio, por tanto, el anión GAP urinario estaría positivo. Quiere decir esto que los niveles de sodio y potasio serían mayores que el cloro urinario, ¿sí? El sodio y potasio urinario serían más elevados que el cloro, ¿sí? Entre otras características, el que pH es un pH menor de 0.5, ¿sí? Entonces, ¿qué es este problema? Pues un defecto selectivo en la secreción de hidrogeniones de esa nefrona distal, ¿sí? O hay una disfunción indiscriminada, no solamente de las células principales, sino también de las células intercaladas. Entonces, estos pacientes hacen hipernatremia y hipocaliuria, porque por el mismo defecto de la célula principal. ¿Debido a qué? Pues acuérdense que hay un defecto de la aldosterona, entonces la aldosterona no puede reabsorber sodio, no puede sacar potasio, entonces aquí se concentran estos iones en la luz tubular, ¿sí? Y esto, consecuencia de esto, haría una hiponatremia con hipercalemia. Y aquí en este caso, con el mismo defecto o deficiencia de la aldosterona, entonces no hay secreción de protones, por eso hay una disminución de la secreción de protones y una disminución de la excreción urinaria de amonio. Es dentro de todas esas características que ya citamos. Debido a que hay una disminución en la secreción de protones y por qué este amonio urinario está bajo. Pues la razón es muy clara. El potasio sérico elevado, ¿sí?, inhibe la amoniogénesis a nivel proximal y esto es lo que reduce este tipo de atrapa protón disponible a nivel distal. De ahí entonces que la eliminación urinaria de amonio esté muy bajita. En el caso específico de estos pacientes,
la administración es igual, es un hipoaldosteronismo. Entonces, ¿qué administramos? Fludrocortisona. Es un reemplazo del mineralocorticoide vía oral, ¿sí? Y cuando pues, digamos, concentramos en este. Básicamente es lo que se hace. Igual como en el caso de insuficiencia suprarrenal. También decíamos que puede ocurrir por fármacos que tengan la síntesis de renina o de angiotensina, ¿sí? Que es el hipoaldosteronismo secundario, que ocurre con muchos fármacos. Y habíamos establecido que los IECA y los ARA2 son las causas de los fármacos más comunes y de hecho las causas más comunes junto con la enfermedad renal crónica de hipercalemia. Pero que hay otros fármacos, sacubitril, los AINES, los betabloqueadores, heparina, ciclosporina, etc. Bueno, ¿y por qué entonces los IECA o los ARA2 pues frenan la síntesis de aldosterona? Ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, vamos a eso, ¿por qué producen hipoaldosteronismo? Ambos medicamentos, ¿por qué disminuyen la aldosterona? Pues porque está frenando ya sea la ECA a través de este o porque a través de los bloqueos los receptores de angiotensina 2 en la corteza suprarrenal, pues directamente están disminuyendo la síntesis de aldosterona. Y el sacubitril, que ustedes ya conocen que el sacubitril es un fármaco inhibidor de endopeptidasas neutras, ¿cierto? Y cuando esto disminuye la actividad, el péptido natriurético tipo B se eleva y esto disminuye por un efecto directo de este péptido natriurético la liberación de aldosterona. Ahora bien, algunos fármacos como los AINES, ¿sí? Los AINES alteran la síntesis de renina, básicamente porque ellos están frenando la síntesis de renina, ¿sí? De prostaglandinas, y este freno de angiotensinas pues va a inhibir la renina a nivel de células yuxtaglomerulares, por ahora repasan la síntesis de esto. Un fármaco como es la heparina, ¿por qué puede alterar la síntesis? Porque en la síntesis de aldosterona hay una enzima muy importante que es esta, la aldosterona sintasa, ¿sí? O también llamada corticosterona metiloxidasa, ¿sí? Esta enzima es inhibida específicamente en dosis altas y continuas con heparina, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, la otra causa sería el pseudo hipoaldosteronismo, ¿sí? Ya sea por un defecto en la respuesta renal de la aldosterona, como ocurre por ejemplo con fármacos ahorradores de potasio, o porque hay una resistencia tubular a la acción de la aldosterona, que llamamos pseudohipoaldosteronismos tipo 1, tipo 2, ¿sí? Estos son muy raros, entonces pues esos tipos congénitos. De aquí entonces, de las causas más frecuentes de pseudohipoaldosteronismo serían la administración de fármacos que interfieren con la acción de la aldosterona, que serían los diuréticos ahorradores de potasio. Y ustedes saben que hay dos tipos, ¿sí? Unos que inhiben el canal de sodio en la membrana epitelial de las células principales, que es la minoría y trantoreno, y otros que son antagonistas ya de estos receptores de mineralocorticoides. Ejemplo, espironolactona y prednisona. Todos producen resistencia a la acción de la aldosterona, ¿sí? El uno actuando sobre este canal ENaC y el otro actuando sobre, básicamente, antagonizando los efectos de la aldosterona, ¿sí? Como el receptor mineralocorticoide y bloqueando todas las acciones de la aldosterona, entre otras, la más importante, la secreción de potasio. Se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Hay dos tipos de pseudohipoaldosteronismo congénito que producen una tubulopatía perdedora de sal, que están localizadas en los túbulos distales y túbulos colectores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 ya es todo hay una disminución de la actividad del canal epitelial de sodio, ¿sí? Recuerde que
este canal de sodio es bloqueado por estos fármacos ahorradores de potasio, ¿sí? El ENaC, ¿sí? Los túbulos distales, es como si estuviera haciendo esto. Y el pseudohipoaldosteronismo tipo 2, que es el síndrome de Gordon, que sería una hiperactividad del cotransportador NCC, sodio cloro, en los túbulos distales, sería en el colector. Todo esto conduce a una resistencia tubular a la acción de la aldosterona. ¿Sí? Entonces, estos pacientes con pseudohiperaldosteronismo, ¿sí?, hacen hiponatremia, todo lo contrario a los pacientes con síndrome de Gordon, que hacen hipernatremia. Estos hacen hipotensión, estos hacen hipertensión, pero comparten todos que producen hipercalemia, ¿sí? Hipercalemia. Ambos producen acidosis metabólica, ambos tienen unos niveles elevados de aldosterona. En este caso, pseudohiperaldosteronismo producía renina alta, esta sería renina baja. Son dos comportamientos clínicos distintos. Entonces, específicamente el pseudohiperaldosteronismo tipo 1, ¿sí?, es una enfermedad rarísima, ¿sí?, que se adquiere por herencia autosómica dominante, ¿sí?, y como decía, es una forma de resistencia a la acción de los mineralocorticoides, ¿sí?, y se debe entonces a una mutación de este canal de sodio ENaC, fundamentalmente. Aquí estaría, por eso es que esos pacientes, ¿sí?, presentan hiponatremia, ¿sí?, porque este canal de sodio queda como bloqueado, entonces no puede entrar sodio. Perdón, escúcheme, estaría, sí, bloqueado, no puede entrar sodio, entonces habría contracción del volumen de líquido extracelular con hipotensión y, lógicamente, hiperpotasemia, ¿sí? Se debe a ese defecto. Esos pacientes se les coloca igualmente, como es una resistencia a pues sería la fluorohidrocortisona, 9-alfa-fluor o fluorocortisona. El síndrome de Gordon, ya decía ahora que es un efecto por hiperactividad del canal NCC en los túbulos distales. Esto produce todo lo contrario, una hiperabsorción del canal del cloruro sódico con expansión del volumen y hipertensión, ¿sí?, y hay una resistencia en la acción de los mineralocorticoides. Entonces, por eso produce hiperpotasemia con la consiguiente acidosis metabólica hiperclorínica, ¿sí? Esta es la característica, una de ellas en este paciente, pues hay una disminución de la actividad ROC, ¿sí?, que es la que reduce la excreción de potasio, por eso aparece aquí la hipercalemia, ¿sí? Entonces, este canalcito que está aquí, que es el canal secretor de potasio, en los túbulos distales, túbulos colectores, está disminuido de actividad, por eso hay una disminución en la excreción de potasio en estos pacientes. Entonces, ¿cómo orientamos el diagnóstico de una hipercalemia? ¿Sí? Bueno, lo primero que uno plantea en una hipercalemia es cómo está la excreción urinaria de potasio. ¿Cuál sería el gradiente transtubular de potasio en estos pacientes? Uno pide potasio en orina de 24 horas. Cuando estamos enfocando una hipercalemia, distinto al enfoque de la hipocalemia, valores cambian. Aquí sería un valor mayor de 100 y menor de 100. El otro era menor de 25, mayor de 25. Cuando estamos en este hipercalemia y tenemos un potasio urinario en orina 24 horas, mayor de 100 miliequivalentes, la causa es pérdida extrarrenal. Si es menor de 100, el origen es renal. Lo mismo, el gradiente transtubular de potasio mayor de 7, incluso mayor de 10, obedecen a pérdidas extrarrenales. Quiere decir esto que la respuesta aldosterónica es adecuada a la hipercalemia, o sea que hay presencia de actividad mineralocorticoide.
En cambio, cuando hay pérdida renal, acuérdense que el potasio urinario en orina 24 horas es menor de 100 y el TTKG sería menor de 4, incluso menor de 7. Aquí está diciendo que la respuesta aldosterónica es inadecuada a la hipercalemia y que hay ausencia de actividad mineralocorticoide en el tubo contorneado distal. Es un buen enfoque por ahí. Entonces uno empieza a plantear, tengo un paciente con hiperpotasemia. Lo primero que pregunto, ¿tiene lisis de células sanguíneas? Pues podría ser una pseudo hiperpotasemia, siempre hay que descartarlo, ¿sí? Segundo, entonces, si tengo estos pacienticos con esto, ya pregunto, ¿cómo está el potasio urinario en orina 24 y cómo estaría el TTKG? Si tengo un potasio urinario mayor de 100 en orina 24 horas y un TTKG mayor de 7, me dice pérdida renal. Y si tengo un potasio urinario menor de 100, TTKG menor de 4, menor de 7, me está diciendo pérdida renal. Entonces, ¿cuáles serían las pérdidas renales más importantes? Uno, la redistribución, ¿sí?, de ese potasio hacia el líquido que extracelular, cualquiera sea las causas que ya citamos, ¿sí? O bien, si tiene un potasio urinario menor de 100, TTKG de origen renal, entonces yo me pregunto, ¿cómo tiene la tasa de filtración glomerular? ¿Está muy disminuida? Y si está disminuida, entonces aquí viene una causa importante que sería una insuficiencia renal o bueno, tengan en cuenta esa como causa importante. Ahora, no tiene alteración del filtrado glomerular, entonces ya me pregunto cómo están la renina y la aldosterona. Si tengo un hipoaldosteronismo hiperreninímico, ¿cómo se le llama eso? Hipoaldosteronismo primario, doctor. Primario. ¿Qué causas tengo? Entonces, dos, acuérdense, de origen congénito o enfermedad de Addison. Claro, estos son los niños que nacen con estos problemas. Es un niño recién nacidito que sale con este problema. Recuerden que son pacientes que tienen hiperplasias suprarrenal congénita con niveles de ACTH, tienen niveles bajos de cortisol, aldosterona y tienen pseudohermafroditismo femenino o la enfermedad de Addison. Y esta sería entonces un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que sería la que ya cité ahora, acidosis tubular renal distal tipo 4, o los fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Y el Carados, Sacobutril, Heparina. No, los fármacos que frenan la síntesis de aldosterona. ¿Cuáles? Diuréticos ahorradores de potasio. Fármacos que frenan la síntesis de aldosterona. IECA, ARA2, demás, AINES, Sacubotril. Muy distinto a los pacientes que hay de los fármacos ahorradores de potasio. Estos son fármacos, los fármacos ahorradores de potasio, como estos que estoy viendo aquí, son fármacos que producen un pseudo hipoaldosteronismo, ¿sí? Como estaría aquí incluido, ven aquí, los fármacos ahorradores de potasio, ¿ven? Que producen un hipoaldosteronismo hiperreninémico. Aquí está, fármacos ahorradores. Y en este caso, acuérdense que el pseudo hipoaldosteronismo tipo 2 tiene estos niveles de renina elevado, perdón, tipo 2, y este sería el tipo 1. Bueno, ¿cuál es la clínica de un paciente con hipercalemia? Esto va a depender de la velocidad de instalación de esa hipercalemia, de la magnitud o gravedad, el mecanismo que lo produjo y la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas asociadas, además del estado ácido-base del paciente. Entonces, uno tiene una serie de manifestaciones clínicas muy importantes. ¿Cuáles son? Hay manifestaciones cardíacas, ¿sí? Manifestaciones electrocardiográficas, manifestaciones neuromusculares. Estas dos
generalmente son las manifestaciones más importantes de un paciente con hipercalemia crónica. Y las manifestaciones renales, endocrinas, metabólicas se darían más en un paciente que tiene una hipercalemia crónica, aguda, crónica. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones cardíacas de una hipercalemia? El paciente puede, sobre todo, hipotensión postural por el efecto vasodilatador y arritmias que pueden inclusive producir paro cardíaco. ¿Sí? Desde el punto de vista electrofisiológico, una hipercalemia altera sobre todo lo que es la despolarización de la membrana celular, la despolariza. Este potencial que está en menos 90 sube. Eso es lo que ocurre cuando un paciente presenta una hipercalemia. Entonces, este potencial se vuelve menos negativo, ¿sí? Incluso hasta volverse no excitable, ¿sí? Y se asocia a otros fenómenos de repolarización rápida, o sea que básicamente si hay una repolarización rápida, recuerde que la fase 3, que es el fenómeno de repolarización más importante, se debe a que aumenta la salida de potasio. Esto disminuye, esto sería la línea azulita, el efecto del potasio. Está elevando el potencial, ¿sí?, de reposo, y fuera de eso produce una fase 3 más aceleradita. Por eso se llama que hay fenómeno de repolarización de la membrana. ¿Sí? Inicialmente, cuando los niveles estos de potasio están moderadamente altos, las fibras se excitan y la velocidad de conducción aumenta. Pero después, ¿sí?, con niveles más altos, las fibras se deprimen y la velocidad de conducción disminuye. Por eso, dentro de las arritmias más importantes tenemos bradiarritmias, tipo bradicardia, ¿sí?, en estos pacientes, fenómenos bradicárdicos, que es una manifestación de arritmia. Ahora, ¿cuáles son las células más sensibles a la acción de una hipercalemia? Pues las fibras auriculares. De ahí entonces que cuando mira un electro con hipercalemia, la onda P desaparece. Estas son las fibras más sensibles. Le seguiría en ese orden las fibras del nodo sinusal, de las de His y las del, básicamente, digamos, que son las más resistentes. Ahora, las fibras del músculo ventricular estarían en un punto intermedio entre estas fibras auriculares y las fibras excitoconductoras. Entonces, la primera manifestación, recuerde el potencial de acción. La salida de potasio está en la fase ¿qué? 3, doctor. 3, doctor. Y esto coincide con la onda T. Por eso una de las manifestaciones más importantes es la onda T picuda, angosta y simétrica en tienda de campaña que citamos ahora. ¿Sí? Otra característica, mire, se va perdiendo la onda ¿qué? P. P, porque son las más sensibles. Quiere decir que si no hay onda P, no hay ¿qué? Se pierde la ¿qué? Contracción auricular. Correcto. ¿Sí? Y ya luego vienen de presión, de conducción, a nivel auriculoventricular. Por eso vemos un intervalo PR prolongado, ¿sí?, con un intervalo QT corto, con ensanchamiento del QRS, etcétera, ¿sí? Y se presenta un fenómeno de conducción sinoventricular, que es una conducción que inicia en el seno, en el nodo sinusal, y no vemos onda P, entonces aparecería una conducción que vamos a ver acá, conducción sinoventricular, que se asemeja mucho a un ritmo idioventricular. ¿Qué puede producir estos pacientes? Recuerde que pueden producir diferentes tipos de arritmias, desde bradicardia hasta fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso y asistolia, que todo esto lo define como un arresto cardíaco, un paro en diástole. Entonces, en ese orden uno ve primero manifestaciones como las ondas, cambios de la onda T, con trastornos de conducción, con aplanamiento en la onda P y bradicardia, ¿sí? Y por último,
la aparición de estas arritmias malignas, taquicardia o fibrilación ventricular. ¿Sí? La mayoría de las veces, estos cambios electrocardiográficos se correlación con los niveles de potasio en sangre. Entre más elevado, mayor manifestación. A mayor potasio, las alteraciones son más llamativas. Aquí vemos. Entonces, la primera manifestación sería ¿cuál? Las ondas ¿qué? De picudas, doctor. ¿Entienda de qué? Campañas. Correcto. Luego habría, además de esas ondas T, ¿sí? Empezamos a ver trastornos de conducción, ¿sí? Con prolongación del intervalo PR, ¿sí? Y luego aparecería la desaparición de la onda P, aquí no hay onda P, ¿sí? Y luego aparecería un QRS ancho con conducción que nosotros llamamos sino auricular. Entonces aquí estaría lo normal y lo primero que llama la atención son ondas T, altas, picudas, ¿sí? Unas ondas T, altas, muy picuditas, ¿sí? Acuérdense que en la medida que progresa, ¿sí? Mire que aquí ya no hay onda P, entonces aquí desaparece la onda P, el QR se vuelve más ensanchado, ¿sí? Más ensanchado y produciría lo que llamamos acá una conducción sino-ventricular. Hipopotasemia leve, y ya sabemos qué es. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Las ondas qué? Entiendo de campaña. Correcto. Dos, eso es hipercalemia leve, miren, ondas T altas, picudas, en campaña. ¿Sí? Segundo, entonces empieza a aumentar todavía más el potasio, una hipercalemia moderada. Además de estas ondas en campaña, empieza a haber aplanamiento en la onda P hasta desaparecer. Finalmente, cuando hay una hipercalemia severa, se prolonga el intervalo PR si es que existe y el QRS se vuelve cada vez más ancho. Y por último, aparecería esto, donde hay ausencia de onda P, QRS muy ancho, con inclusive depresión del segmento ST, lo que llamamos un patrón hundido. ¿Sí? Tenemos este. Miramos aquí este electro de 1, de 2, de 3, etcétera, y que le llama la atención, miren, estas ondas T altas, picudas, en derivaciones de cara precordiales, pues, en derivaciones precordiales, con un intervalo QT muy cortico, ¿sí? Miramos acá, aquí hay ensanchamiento del QRS, ¿sí? QRS, empieza a haber bloqueo, de aquí, la prolongación del intervalo PR, ¿sí? Bloqueo auriculoventricular, una onda P, ¿sí? Que empieza a aplanarse cada vez más aplanadita hasta que desaparece. Ya en el caso que es una hipercalemia severa, entonces, cuando que ya no hay onda P, desaparece la onda P, el QR se vuelve muy ensanchado y aparecería lo que veíamos ahorita como conducción sino-ventricular, esta conducción es muy parecida, se asemeja mucho al ritmo idioventricular. Bien, ¿alguna pregunta? No, doctor. Ok. ¿Qué vemos acá? ¿Qué tipo de conducción es esta? Aquí vemos un QRS ancho. Mire este patrón hundido, ¿ve? Aquí una depresión del segmento ST, ¿sí? Como si algo pesado hundiera ese segmento, ¿sí? Depresión del segmento ST con ondas T altas, picudas. ¿Hay ondas P? No, doctor. No hay onda P, yo no veo onda P. Es una hipercalemia severa. Se asemeja mucho también a un patrón de pseudoinfarto, míralo aquí, porque hay una depresión de segmento ST con onda T alta picuda, ¿sí? En D2, en D3, en ABF, patrón de pseudoinfarto del cara inferior. A nivel neuromuscular, hay tres características importantes: debilidad muscular, parestesias, ¿cierto?
y parálisis ascendente flácida. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal, ilio paralítico. Son pacientes con gran debilidad, con distensión abdominal debido a ese ilio paralítico. Y a nivel ya renal, endocrino, metabólico, nosotros vemos todas estas manifestaciones. La hipercalemia se asocia frecuentemente a una acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP normal. Recuerden que la hipercalemia inhibe la amoniogénesis, o sea, reduce la excreción renal de amonio, ¿sí? Como reduce la excreción, entonces hay una disminución asociada de la excreción de hidrogeniones y en la generación de bicarbonato, por eso la acidosis metabólica, ¿sí? Aumenta la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, o sea, aumenta la excreción de potasio renal, consecuencia de esto, ¿sí? Todavía. Y aumenta la secreción de insulina en páncreas. Esto también debido a que promueve el paso de potasio hacia el líquido intracelular de esas células pancreáticas. Finalmente, ¿cómo vamos a tratar la hipercalemia? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hablar es del manejo agudo, pero tengamos en cuenta que también existe el manejo crónico. Entonces, primera pregunta, ¿cuándo trataríamos una hipercalemia? ¿Cuándo creen ustedes que se debe tratar una hipercalemia? Sobre todo en un cuadro agudo. Cuando el paciente esté sintomático. Entonces, que esté sintomático. Dos, que tenga manifestaciones que... Electrocardiográficas. Claro, y esas manifestaciones electrocardiográficas dependen de qué. De la severidad de la hiperpotasemia. Claro, entre más severa, más rápido hay que tratar la hipercalemia. Pues cojamos algunas, ¿cierto? Si el potasio sérico está muy elevado, por encima de 6 con el equivalente litro, puede que hasta 5,5, ya empezamos a pensar manejar esto. Sobre todo si esos niveles se elevan rápidamente. Recuerden el paciente politraumatizado, ese paciente que cayó del 4º piso, que yo les hablaba, ¿sí? La gente hace un fenómeno de rhabdomiólisis. Ese potasio se libera bruscamente y es el responsable de producir el paro cardíaco en estos pacientes. Si esos pacientes nos llegan con debilidad muscular, con distensión por ilio, como decía ahora, si hay cambios marcados electrocardiográficos, ¿sí? O si hay falla renal u otra comorbilidad que lo asocia, ¿sí? Si tengo una hiperpotasemia con falla renal, yo tengo que tener en cuenta que este paciente va a requerir seguramente hemodiálisis, ¿sí? ¿Cómo se trata la hipercalemia? Ya hicimos una pregunta anterior. ¿Cuándo se trata? Ahora, ¿cómo se trataría la hipercalemia? ¿Sí? Doctor, pues creo que hemos visto Callaxelate, creo que era uno de los... Bueno, es una forma de administrar, pero vea, la hipercalemia, primero que todo, identificando y corrigiendo la causa. Usted tiene que decir, bueno, esto depende de la causa. Estamos hablando de que si yo lo voy a manejar a largo plazo, yo tengo que identificar la causa, ¿sí? La causa puede ser por ejemplo, un hipoaldosteronismo. Entonces, si tengo un hipoaldosteronismo primario, ¿cuál sería el tratamiento a largo plazo de estos pacientes? Incluso en una crisis adicional. Alfa-9-fluorocortisona. Un reemplazo de la aldosterona, la fluorhidrocortisona. Entonces, miren, yo puedo empezar por ahí. Recuerden que hablamos de crisis adicional atrás, ¿sí? 2, estabilizando la membrana cardíaca, desplazando el potasio al interior de la célula o eliminando potasio del organismo, ¿sí? ¿Vamos bien? Estos 3 son los puntos que yo aquí voy a enfatizar ahora en el manejo agudo y crónico, estabilizando la membrana, ¿sí? ¿Trato la causa? Claro, ya decíamos. Entonces, ¿cuáles son las 2 causas más comunes de hiperpotasemia? La insuficiencia renal
y la administración de fármacos de este tipo. IECA, ARA2, AINES, Acubitril. Por ejemplo, el paciente es un paciente hipertenso que toma un IECA y está tomando AINES y de pronto le dio una infección urinaria y le dio por tomar trimetoprilisulfa. El médico le formuló, ¿qué le pasaría si ese paciente toma un IECA, un ARA2 con un AINE más un trimetopril, por ejemplo? ¿Riesgo de qué? Hipercalemia. Entonces, pilas, empiezo a retirar estos fármacos que le están produciendo, más eso, sobre todo esos fármacos que producen interacción y aumentan el riesgo de hipercalemia. Corrijo la insuficiencia renal, ¿sí? Restauro el desequilibrio ácido-base o administro reemplazo de mineralocorticoides, por ejemplo, en una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? ¿Algo bien? Bueno. Entonces, una de las cosas que hay que hacer los pacientes, ¿sí?, a largo plazo, después de que ya lo trate la hipercalemia, es restrinja el potasio de la dieta. En promedio, uno está... ¿Cuándo son las necesidades basales de potasio? 1.000 equivalente por kilogramo, doctor. Eso. Entonces, en promedio, uno está consumiendo promedio 100 miliequivalentes día. Y uno le va a decir, no, tomaste 50 miliequivalentes día de potasio. No, no, no. Uno le dice, vea, restrinja el potasio. Acá hay un bananito. ¿Sí? Entre otros dice, hombre, no coma tanto banano, no consuma miel de abejas, plátano, papas, cítricos, tomate, etcétera, etcétera, que son alimentos ricos en potasio. Sobre todo en qué tipo de paciente. Paciente con insuficiencia renal. Claro, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con hiperpotasemia severa y esa hiperpotasemia tiene cambios electrocardiográficos, tiene manifestaciones clínicas muy severas de hiperpotasemia, a este pacientico hay que tratarlo de forma urgente, que es lo que llamamos el manejo agudo, ¿cierto? O si es una hipercalemia moderada, pues podemos hacer el manejo agudo, pero hay que evaluar la etiología y el tratamiento a largo plazo, que ya vimos. Tratamos la causa de hiperpotasemia, restringimos potasio, ¿sí?, y damos otros medicamentos que ya vamos a citar acá. Así entonces, en el tratamiento agudo de la hiperpotasemia, el primer objetivo es estabilizar la membrana cardíaca. ¿Y cuál medicamento se utiliza? De elección, el gluconato de calcio, gluconato cálcico. Es la primera medida terapéutica que hay que hacerle a estos pacientes. Este gluconato viene al 10%, es una solución inyectable que hay que diluirla, ¿sí? Cada 10 mililitros aportan 90 miligramos de calcio elemental. Esa es la primera droga de elección, ¿sí? Ahora, tener en cuenta que esta medida debe ir seguida de otras medidas destinadas a promover la entrada de potasio, porque en sí, esta droga lo que hace es estabilizar la membrana cardíaca, ¿sí?, pero no disminuye la concentración sérica de potasio. Y no estamos corrigiendo la hipercalemia, pero estamos estabilizando la membrana cardíaca, o sea, antagonizando los efectos cardíacos de esa hiperpotasemia. Entonces, ¿qué haría sobre el potencial de reposo del gluconato de calcio? Volver a restablecer la fase 3 del potencial de acción, doctor. O sea, volverlo menos que, volverla más que, Negativo. o sea, hiperpolariza el potencial de reposo y con eso conduce toda una serie de efectos que son importantes. O sea, restaura ese gradiente electroquímico de ese cardiomiocito. ¿Cómo se coloca? Básicamente, se coloca una ampollita que tiene 10 mililitros, lo diluimos en 100 o en 90 mililitros de destroza en agua destilada al 5%, lo colocamos por vía intravenosa en 5 a 10 minuticos y miramos y hacemos un monitoreo cardíaco y miramos cómo está comportándose este electrocardiograma, ¿sí?
Es una droga que en 5 a 10 minuticos, mírenla acá, está iniciando su acción. Pues, y dura entre 30 a 60 minutos. Con eso es suficiente muchas veces. Aunque a veces habría que repetir, si no hay respuesta o recurrencia electrocardiográfica, repetir. No olviden, no afecta el potasio sérico. Mucho ojo en paciente digitalizado. ¿Sí? Si el paciente recibe digoxina, pues habría que administrarlo más lentamente. El otro objetivo es desplazar el potasio al espacio intracelular en un cuadro agudo. ¿Sí? Entonces, concomitante con este gluconato de calcio, yo puedo tener 3 medidas, de las cuales esta es la más utilizada. Almistar agonista beta-adrenérgico. En este caso, salbutamol o fenoterol nebulizado. Uno podría coger este salbutamol, por ejemplo, y almistar 40-80 goticas como si estuviera haciendo una crisis asmática, ¿sí? Lo diluimos en 3 mililitros de solución salina y lo pasamos en nebulización durante 20 minuticos y esto lo hacemos cada 2 horas. Una medida. 2. Administrar una solución polarizante. ¿Qué es una solución polarizante? Una solución que tiene destrocita y le agregamos insulina. Usted sabe que la insulina, ¿qué haría? ¿Qué haría la insulina? Desplazar el potasio al interior de la célula. Claro, eso es lo que hace, por eso colocamos 10 unidades de insulina cristalina en 500 mililitros de dextrosa al 10. Y le pasamos 1 centímetro kilo de peso, o sea, promedio unos 70 centímetros hora, ¿sí? Cada 4 horas. O otra medida sería el bicarbonato de sodio, ¿sí? Pero esto se restringe a pacientes con acidosis metabólica con un pH muy disminuido por debajo de 7,2, ¿sí? O sea que estas dos son las medidas más urgentes, ¿sí? De hecho, si tengo un cuadro muy severo con manifestaciones electrocardiográficas, ¿sí? Entonces yo combino, recuerden, gluconato de calcio, ¿sí? Más las otras medidas, salbutamol más solución polarizante. Esas son las medidas más usuales que se utilizan. Entonces aquí estoy estabilizando la membrana y aquí estoy forzando a que ese potasio ingrese al interior de la célula. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente con este tipo de conducción sinoventricular, ¿sí? Con alto riesgo, ¿sí? De presentar fibrilación auricular, taquicardia ventricular. A esos pacientes rápidamente hay que colocarle gluconato de calcio, más, por ejemplo, una solución polarizante, ¿sí? Que ya sabemos cómo la colocamos. Es un ejemplo. Lo que hacen en muchas unidades de cuidado intensivo o urgencias. Y por último, es eliminar el potasio del organismo. Ya hace parte del manejo agudo y crónico también a largo plazo. ¿Cómo? Entonces yo puedo en un cuadro agudo agregar, forzar la salida de potasio, administrar un diurético de asa tipo furosemida. Buena hidratación del paciente, le coloco un diurético de asa, ¿sí? Venoso. O también podría tener otra medida que es un quelante que tú nombraste ahora, un quelante intestinal, como son resinas de intercambio iónico, y el más conocido sería este, el poliestireno sulfato cálcico, que se llama callaxelate, que lo administramos ya sea vía oral, en algunos casos también viene en forma de enema, ¿sí? Hay otros quelantes o resinas de intercambio iónico que tienen menos efectos adversos, menos, por ejemplo, menos riesgo de estreñimiento, etcétera, ¿sí? Pero pues este es el más conocido. Y en el caso de un paciente que tenga oliguria, que no responde al tratamiento médico, que tenga una insuficiencia renal crónica muy avanzada, pues la hemodiálisis y la diálisis peritoneal sería el manejo inmediato en estos pacientes. ¿Quedó claro? Sí, doctor. sí, doctor. Bueno, esta era la horita que nos debía ayer
el espacio que cedimos. ¿Sí? Entonces, esto es el tema de la hipercalemia. Ya vimos entonces trastornos del sodio, trastornos del potasio. Y vamos a empezar hoy con los trastornos del calcio. Recuerden que hoy en ese orden: sodio, potasio, calcio. Luego voy a hablar del magnesio, perdón, del fosfato, y por último el magnesio. Empezamos con hipocalcemias. ¿Sí? Cuando yo hablo de una hipocalcemia, estamos midiendo calcio. ¿Y qué calcio medimos? ¿Sí? ¿El calcio sérico total o el calcio sérico ionizado? De hecho, uno debería pedir los dos. ¿Sí? Entonces, usualmente el calcio sérico tiene estas concentraciones normales, entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro. Varía mucho de autor a autor, pero esto es el promedio, entre 8,5 y 10,5. Y el calcio sérico ionizado sería como el 50% de esto, o sea, entre 4,2 y 4,8. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que el calcio tiene unas formas plasmáticas y una de ellas es el calcio ionizado, o sea, el libre, ¿sí? Que representa el 50% de ese calcio sérico total. ¿Sí? Es el que es fisiológicamente activo. ¿Y qué daría estos, que son las formas que están formando complejos solubles o que están unidos a las proteínas? Entonces, cuando estamos midiendo calcio sérico total, estamos midiendo toda esta porción acá, o calcio sérico ionizado. ¿Y qué importancia tiene eso? Porque hay que definirlo. Entonces, ¿qué es una hipocalcemia? Entonces, cuando ese calcio sérico total es menor de 8,5 miligramos por decilitro, o que el calcio sérico ionizado sería menor de 4,2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando uno mide el calcio sérico total, hay circunstancias que pueden producir, ¿sí?, una disminución del calcio sérico. Por ejemplo, un paciente que tenga una hipoalbuminemia. Entonces, si tengo una hipoalbuminemia, como en este caso que tenemos acá, un paciente hipoalbuminémico, ya sea porque tiene una alteración. ¿Sí? Este es un paciente, por ejemplo, con una cirrosis. Si tiene una cirrosis, tiene una enfermedad hepática. Si tiene una enfermedad hepática, no puede sintetizar albúmina, tiene una hipoalbuminemia. Y las hipoalbuminemias se asocian frecuentemente con calcio sérico total disminuido, ¿no? ¿Sí? O lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, un paciente quemado. ¿Sí? Entonces, el calcio sérico total varía según la albuminemia. Por eso en la definición siempre decimos que su calcio sérico total menor de 8,5 en ausencia de hipoalbuminemia. O si ese calcio sérico es menor en ausencia de cambios de pH, entre otras. ¿Por qué? Porque el calcio ionizado también, sérico ionizado, puede cambiar según el pH. Y en los estados de alcalosis, este calcio se une más a esas proteínas y entonces disminuiría la fracción ionizada, o sea, disminuiría el calcio iónico. Por eso hay unas reglas, por ejemplo, que por cada cambio en el pH, por cada 0,1 en el cambio en el pH, el calcio ionizado cambia, en este caso disminuye 0,12 miligramos. Y hay tablitas que lo orientan a uno. Sin embargo, no es la única causa, que puede disminuir el calcio iónico. Hay otras causas, por ejemplo, la hipomagnesemia. ¿Sí? También se asocia a una disminución del calcio ionizado. ¿Sí? O una hiponatremia también podría asociarse a esto. Tengan en cuenta todo esto. Ahora, la hipocalcemia se clasifica según la gravedad, la severidad de este niveles de calcio reducidos. Y uno habla de hipocalcemia leve, moderada y grave. Entonces, dependiendo de lo que estamos midiendo, uno habla de estos valores, ¿sí? De 6,5 a 8,5, o entre 3,4 y 4,2 sería leve, moderada, entre 4,1 y 6,4, 2,3, o grave, si ese calcio sérico es menor de 4 o menor de 2.
Etiología. ¿Cuáles son las causas de una hipocalcemia? Pues cuando uno habla de causas de hipocalcemia, uno habla de tres cosas. Primero, si tengo una hipocalcemia, yo tengo que establecer, entre otras cosas, en el enfoque diagnóstico, cómo está la hormona paratiroidea. Entonces uno empieza a decir, si tiene una PTH disminuida o tiene una PTH elevada. Si tiene una PTH disminuida, yo podría hablar de un cuadro de hipoparatiroidismo, que podría ser primario o secundario. Y entre los primarios podría ser congénito o adquirido. Y entre los secundarios, la causa más común, la hipomagnesemia. Recuerden que la hipomagnesemia se asocia frecuentemente a hipocalcemia e hipocalemia. Si la PTH está elevada, entonces yo estoy hablando de dos cosas. De un pseudo hipoparatiroidismo, cuya causa más común es la congénita. Y hay un tipo o fenotipo de estos pacientes que se llama osteodistrofia de Albert, pues como lo quiera nombrar. Muy raro. O por un hiperparatiroidismo secundario. Hiperparatiroidismo, la hormona paratiroidea está elevada. La causa más común, déficit de vitamina D. ¿Sí? Que puede ser por déficit de ingesta, como ocurre en el raquitismo calcipénico, ¿sí? O por una deficiencia en la síntesis de vitamina D, como ocurre frecuentemente en pacientes con enfermedad renal crónica. El déficit de vitamina D lo llamamos raquitismo, ya sea calcipénico, porque no está ingresando vitamina D y asociado a hipocalcemia, o estos pacientes que hacen enfermedad renal crónica, que lo llamamos raquitismo renal. Otra causa podría ser la pérdida de calcio en la circulación, ¿sí? Y esta pérdida de calcio en la circulación pues obedece a múltiples causas que ya vamos a citar, y entre otras por la administración de fármacos ligantes de calcio. Otras causas de hipocalcemia, ¿sí? Serían entonces el desequilibrio ácido-base, como decíamos ahorita, los estados de alcalosis hacen que este calcio se une a las proteínas, ¿sí?, plasmáticas y disminuya la fracción, ¿sí?, ionizada. Por eso los pacientes con estados de alcalosis tienen una hipocalcemia asociada. O por fármacos. Aquí vamos a ver múltiples fármacos que pueden producir eso. Empezamos con la primera causa. Los trastornos de la glándula, ¿qué? Paratiroidea, doctor. Eso, las paratiroides, ¿sí? Que son 4 glandulitas que vemos acá, las paratiroides. La vieron ustedes en el metabolismo del fosfocalcio, ¿cierto? Como una hormona muy reguladora de esto. Acuérdense que la PTH, ¿cuáles son las 3 hormonas que regulan el metabolismo de calcio y fósforo? Aquí ya tenemos una, la PTH. ¿La otra cuál es? La calcitonina. ¿Y la tercera? La vitamina D. La vitamina D es una hormona con acciones endocrinas. ¿Sí? Son las 3 hormonas. Por cultura general, apenas eso. 3 hormonas. Entonces tenemos la PTH. ¿Sí? Entonces, cuando hay una situación clínica donde falla la secreción o la acción periférica de la PTH, a eso le llamamos un hipoparatiroidismo. Y el hipoparatiroidismo se manifiesta, entre otras cosas, con hipocalcemia, hiperfosforemia, calcitriol bajo. O sea, ¿qué es el calcitriol? Es la vitamina D3. ¿Vitamina qué? D, doctor. ¿De qué? D3. De 3. O sea, la 1,25 dihidroxi de 3. Puede haber fosfatasa alcalina que podría estar normal o elevada, dependiendo, ¿sí?
Y la PTH puede estar muy baja, tanto así que podría ser indetectable o inapropiadamente normal, según la calcemia, ¿sí? Incluso la PTH podría estar alta, como le habíamos dicho en el caso de un pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, cuando hablamos de hipoparatiroidismo, hablamos de hipoparatiroidismo primario, secundario y la forma de pseudo hipoparatiroidismo. Recuerden que estas dos, primario y secundario, tienen una PTH baja, mientras que esta tiene una PTH alta. Este hipoparatiroidismo primario se debe a una secreción deficiente de esta hormona, mientras que aquí hay una secreción alterada de la PTH, como ocurre en el paciente con hipomagnesemia. Se frena la secreción, que se llama hiperparatiroidismo funcional, cuya causa más importante sería la hipomagnesemia. Y el pseudohipoparatiroidismo se debe a una resistencia periférica a la acción de la hormona paratiroidea en el riñón exclusivamente, ¿sí? Entonces, si tengo un hipoparatiroidismo, yo tengo que valorar cómo está esa PTH. Y esa PTH puede ser muy baja, como ocurre en el hipoparatiroidismo primario o secundario, o podría estar elevada en los pacientes con pseudo hipoparatiroidismo. Las causas son diversas, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, causas, dependiendo del tipo de hipoparatiroidismo que estamos refiriendo. Si es primario, entonces pueden ser genéticas, ¿sí? Pueden ser adquiridas, ¿sí? Cuya causa más común es la extirpación quirúrgica de la paratiroides, o por otras causas, síndrome de hueso hambriento, o infiltrativas por radiación, o por intoxicación por cobre, depósitos de cobre, o de origen autoinmune, etc. El hipoparatiroidismo secundario se debe principalmente a una hipomagnesemia severa, ¿sí? Aunque también podría ser por hipermagnesemia, esta, la primera, es la más importante. Y el pseudo hipoparatiroidismo, que yo le decía, que es una enfermedad congénita que produce sobre todo este tipo de manifestación, que es una osteodistrofia, llamada osteodistrofia de Alpert. Entonces tenemos hipoparatiroidismos primarios, este que estamos viendo aquí, ¿sí? Genético. Desaparece un síndrome también muy raro, que es el síndrome de DiGeorge, ¿sí? Donde hay una hipoplasia de la glándula tímica y de la paratiroides. Estos pacientes hacen un hipoparatiroidismo con hipocalcemia concomitante. Son pacientes que tienen unas características fenotípicas muy comunes. Hacen dismorfias faciales, tienen cardiopatías tipo tetralogía de Fallot, retraso mental, alteraciones renales, etc. Que es lo que ustedes ven aquí como CACH22. CACH22 se debe a una alteración, como vemos aquí, en el cromosoma 22, ¿sí? Con defectos cardíacos, tetralogía, una fase es completamente anormal. Mira, aquí hay una queiloparatosquisis, o sea, un labio y paladar hendido, ¿sí? Acuérdense que hacen cardiopatías congénitas, etcétera, y hipocalcemia, que es el sello de estos pacientes, ¿sí? Hay otra causa genética, que es una mutación activadora del canal, del receptor sensible al calcio, no canal, del receptor sensible al calcio, ¿sí? Este receptor, ¿dónde está localizado? A ver la fisiología de ustedes. La glándula paratiroides y era el feedback negativo. ¿Dónde más podría estar localizado este receptor? Es un receptor muy localizado en muchos sitios. En la glándula tiroides, paratiroides. ¿Dónde más? En el músculo estriado, doctor. No tanto. En el riñón. ¿Sí? Bueno, etcétera. Entonces, cuando hay una mutación activadora
de este receptor sensible al calcio produce un tipo de hipocalcemia llamada autosómica dominante, o sea, por eso es genético. Entonces, ¿qué está diciendo? Es una mutación que activa permanentemente este receptor, ¿sí? Este receptor normalmente capta calcio extracelular y frena la síntesis de PTH. Pero como es una mutación que activa, entonces este receptor no se inactiva. Y entonces, como no se inactiva, la PTH no es secretada aún en concentraciones bajas de calcio extracelular. Y entonces, como hay una disminución en la secreción de PTH, estos pacientes hacen hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipomagnesemia con PTH baja. ¿Sí? ¿Captaron la idea? ¿Bien? Sí, doctor. Hay una forma genética de esta mutación activadora, ¿sí? De hipoparatiroidismo autosómico, que es una forma rara de un tipo de síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter tiene 5 fenotipos. El tipo 5 es muy selectivo porque es una alteración de la mutación de este receptor de canal sensible al calcio. Aquí en este caso es lo que llamamos un síndrome de Bartter tipo 5. Aquí vemos el receptor de canal de calcio, ¿sí? Que está alterado. Hay una mutación activadora de este canal, ¿sí? Hay varios tipos de Bartter, pero este es muy selectivo. Y tiene la característica de producir sobre todo hipocalcemia e hipomagnesemia en estos pacientes. Entonces, cuando tenemos un Bartter, pues que es muy raro este tipo genético tipo 5, lo que ocurre es que este canal, este receptorcito sensible al calcio, cuando como está muy activo, está frenando la secreción de potasio. Entonces, al contrario de los otros tipos de Bartter que producen una hipercaliuria, ¿sí? Severa, frena aquí la secreción de potasio y secundariamente está frenando la reabsorción de sodio, ¿sí? O sea, disminuye la actividad de estos canales NKCSD2, pero la consecuencia más grave es que favorece la secreción, como decía ahora, de calcio y magnesio. Entonces son pacientes que hacen hipocalcemia e hipomagnesemia severas, ¿sí? La otra causa y la más común de hipoparatiroidismo primario es el adquirido, sobre todo por extirpación quirúrgica de la glándula paratiroides, ya sea porque el cirujano hizo una cirugía de tiroides y se llevó en forma iatrogénica las glándulas paratiroides, o porque el paciente se va a indicar hacer una paratiroidectomía por alguna razón, o porque el paciente tiene una cirugía radical de cuello por un cáncer de cabeza de cuello y se llevaron el páncreas. Corresponde al 75% de las causas de hipoparatiroidismo primario. O sea que tengan en cuenta que la causa más común de hipoparatiroidismo primario es el hipoparatiroidismo postquirúrgico, ¿sí? En esos pacientes que les realizan paratiroidectomía, ¿sí? Se presenta un síndrome que se llama síndrome del hueso hambriento. Como se llevan las paratiroides, pues la secreción de PTH se reduce. Entonces, una caída brusca de esta PTH por esta cirugía hace que la capacidad de los osteoblastos continúe. Y entonces estos osteoblastos captan, ¿sí? Hacen que se capten más sales minerales del hueso. Y entonces captan calcio, magnesio, fósforo. Por eso sus pacientes, después de una paratiroidectomía, presentan hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Esto es una urgencia endocrina, indudablemente, hay que tratarla como tal. ¿Está claro?
llamado síndrome de hueso hambriento. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Uno le puede dar, o sea, ¿existe un medicamento que sea un suplemento de esta hormona como tal? Sí, cómo no. Eso hace parte del tratamiento del hipoparatiroidismo primario, ¿sí? Ya lo voy a comentar ahorita, aunque tiene sus limitaciones, pero sí, ¿sí? Bueno, otra causa de hipoparatiroidismo primario, el adquirido, ¿sí? Ya sea, pero de adquirido por infiltración, ya sea por infiltración neoplásica o por una enfermedad granulomatosa o por infiltración de metales, como decía ahora, por ejemplo, la intoxicación. ¿Por qué? Por metales como cuál? El cobre, ¿sí? Y una también muy rara, que es esta, que es el autoinmune, de causa autoinmune, que produce un síndrome poliglandular, porque no solamente se afectan las glándulas tiroides, sino que se afecta, por ejemplo, que afecta la glándula paratiroides, y también puede afectar las tiroides, puede afectar la corteza suprarrenal, puede afectar el páncreas, etcétera, ¿sí? Entonces, una de estas hipoparatiroidismo, que es la autoinmune, se caracteriza por eso, un hipoparatiroidismo por presencia de anticuerpos antiparatiroideos, es de origen autoinmune, muy rara, ¿sí? Entonces, en general, cuando hablamos de un hipoparatiroidismo, ¿cuál es la característica? ¿Y la PTH cómo estaría? ¿Muy qué? Baja. Baja. Y habría, sí, una que hipocalcemia. Entonces aquí tenemos un calcio muy bajito con unos niveles de TSH, perdón, de PTH muy bajitos. En este cuadrito estaría la forma de lo que llamamos un hipoparatiroidismo. Entonces, como se reducen los niveles de PTH en sangre, entonces, ¿qué pasa? Pues la PTH no puede actuar. Y como no puede actuar, entonces, a nivel de hueso, va a haber una disminución de la resorción de calcio. No puede secuestrar, sacar calcio. Como no puede sacar calcio, tampoco puede sacar fósforo. Entonces, hay una disminución del efecto resortivo propio de la PTH. A nivel renal, ¿qué ocurriría? Hay una disminución de la reabsorción de calcio. Si hay una disminución de la reabsorción, hay una alteración de la reabsorción de calcio, de la reabsorción de fosfato, incluso hay una disminución de la síntesis de vitamina D a nivel renal, del calcitriol, porque se disminuye la actividad de la 1-alfa hidroxilasa. Y otra consecuencia, también empieza a disminuir la absorción de calcio, la absorción de fosfatos, y todo esto lleva a una consecuencia, una disminución de calcio sérico y un aumento del fosfato sérico. Vemos, por ejemplo, en esos pacientes un calcio sérico disminuido, ¿sí?, con fósforo elevadito, ¿sí? ¿Hasta ahí muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Como la PTH es fundamental para la síntesis de entre otras cosas, de vitamina D, entonces, ¿cómo estaría la vitamina D activa? La vitamina D3, ¿muy qué? Baja. Disminuida. Entonces, miramos en un hipoparatiroidismo. ¿Cuál es? Esto es la sangre. Entonces, tiene unos niveles elevados de ¿qué? Fosfato y calcio, ¿sí? Entonces hace hipocalcemia, hiperfosfatemia, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, doctor. Sí, yo estoy. Entonces, tengo un hipoparatiroidismo primario. ¿Cuál es la causa más común? Cirugía. Cirugía. A nivel de electrolitos, hipocalcemia, hiperfosfatemia. ¿Debido a qué? Si falta la glándula paratiroides, ¿qué le pasa? ¿Sí? Por ejemplo, a nivel intestinal, ¿se absorbe el calcio? No.
Como se disminuye la vitamina D3, no se absorbe bien el calcio. Exactamente, como hay una disminución de la vitamina E, se absorbe menos calcio. Concentrémonos en ese calcio. ¿Qué le pasaría en el riñón? ¿Sí? Entonces, en general, hay una menor reabsorción de calcio y esto se produce en una hipercalciuria, que lo llaman autores hipercalciuria relativa. ¿Sí? Por ahora estoy bien. Entonces, ¿debido a qué ocurre hipocalcemia en un hipoparatiroidismo primario? Uno, porque se disminuye la absorción de calcio, acabamos de verlo. ¿Debido a qué? A la falta de la síntesis de la vitamina D3, que depende directamente de la PTH. Si no hay PTH, no se sintetiza vitamina D3, no se absorbe calcio. Segunda causa, porque disminuye la reabsorción de calcio en los túbulos distales. ¿Sí? Por eso conduce a un efecto, a un incremento de la calciuria, ¿sí? Y porque se disminuye la movilización de calcio, que es dependiente de PTH. Ahí entendieron muy bien por qué ocurre la hipocalcemia. Sí, doctor. Pues esos pacientes frecuentemente hacen hipocalcemia, como lo vemos aquí, hipocalcemia. Dependientemente, hacen hiperfosfatemia, la PTH estaría muy bajita, la síntesis de vitamina D3 se ve muy afectada, ¿sí o no? Sí, doctor. Y habría una hipercalciuria en orina. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando yo tengo un hipoparatiroidismo, yo tengo que establecer las características de este. ¿Sí? Miren ustedes que en todas las formas de hipoparatiroidismo el calcio sérico está bajo. ¿Sí? Ahí voy bien. ¿Cómo está el fosfato sérico? Elevadito, con magnesio normal, con PTH disminuida, y tengo una fosfatasa alcalina normal. ¿Sí? Esto me está diciendo que no hay actividad osteoclástica, no hay manifestaciones de óseas. Bueno, ya vamos a ver algo. Y la vitamina D3 estaría muy ¿qué? Disminuida. Entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Depende. ¿Sí? Entonces, la clínica puede ser un cuadro de emergencia o como una hipocalcemia crónica. Una emergencia, ¿por qué? Por hipocalcemia. Por ejemplo, en el paciente posoperado de cirugía de cuello. Recuerden que hacen hipocalcemia severa. Esto puede dar en peligro la vida del paciente. ¿Sí? Los pacientes convulsionan, hacen largoespasmo, etc. En cambio, cuando es una hipocalcemia crónica, sin ser una emergencia médica, ¿sí? Estos pacientes pueden presentar manifestaciones neuromusculares más leves, incluso manifestaciones de enfermedades esqueléticas o con disfunciones neurológicas. Es cuando yo estoy frente a un paciente con hipoparatiroidismo, puede haber manifestaciones agudas o crónicas. Y entre las manifestaciones agudas están estas manifestaciones que ya vamos a ver: irritabilidad neuromuscular, espasmos en extremidades, laringoespasmo, signos de tetania, como el signo de Chomsky, Trousseau, convulsiones, manifestaciones neuropsiquiátricas y cardiovasculares. Cambio, cuando es crónica, puede ser, como decía ahora, asintomática y da otros síntomas crónicos por la misma hipoparatiroidismo, por la misma hipocalcemia, que se asocia a una piel seca, un pelo quebradizo, alopecias, uñas frágiles, anormalidades de la dentición, calcificación de ganglios basales, cataratas y alteraciones de los huesos como aumento de la densidad mineral ósea con fenómenos de otoesclerosis. Entonces, uno de estos pacientes podría presentar síntomas agudos, como la tetania que ya decía ahora, ¿sí? Que da este signo, que es el signo de Chomsky. Es un espasmo facial al percutir el nervio, un espasmo facial al percutir este nervio facial por delante de la oreja.
el signo de Chostek o el signo de Trousseau, ¿sí? Es un espasmo doloroso al colocar un torniquete, ¿sí?, en la raíz del brazo. Una prueba para realizarlo. O convulsiones. Por eso es una emergencia, ¿sí?, corregir esa hipocalcemia, ¿sí? O bien dar manifestaciones electrocardiográficas esta hipocalcemia. Entonces, ¿cuál es la manifestación electrocardiográfica? Recuerden la fase 2 por donde sale calcio. Entonces, si hay una hipocalcemia, lo que hace es prolongar el segmento ST, porque se prolonga la fase 2. Entonces, vamos a ver un segmento ST prolongado. Este es el segmento ST. Normalmente no debe medir más de 100 milisegundos. Aquí vemos cómo está de prolongado este segmento ST. Y secundariamente, si se prolonga el ST, pues se prolonga el intervalo QT. Pero claro, ¿hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ¿sí?, si tengo un paciente con una hipocalcemia asociada a este fenómeno de hipoparatiroidismo, miren el segmento ST, muy prolongado, y secundariamente un intervalo QT prolongado, ¿sí? ¿Ok? Aquí vemos un QT prolongadito, a expensas de un segmento ST muy prolongado, ¿sí? Manifestaciones ya crónicas, por ejemplo, dermatológicas, piel seca, con hiperkeratosis, el cabello es fino, quebradizo. Esto es lo que ocurre típicamente en los pacientes con hipoparatiroidismo primario, ¿sí? Uñas quebradizas, con bandas transversales, etc. E incluso alteraciones dentarias, ¿sí?, como erupción dentaria tardía, hipoplasias dentarias, etc. O incluso calcificación de ganglios basales. Esas calcificaciones conducen a un parkinsonismo con síntomas extrapiramidales o trastornos del movimiento que puede ser distonía, hemivalismo, como ven aquí este pacientito, ¿sí?, o movimientos coreoatetóxicos, ¿sí? A nivel ocular, pueden dar cataratas subcapsulares, una queratopatía en banda, que es esta que estaría acá, o una queratoconjuntivitis crónica. Todas esas son manifestaciones de hipoparatiroidismo. Sumemos otra, la enfermedad esquelética, ¿sí? Esos pacientes usualmente tienen una fosfatasa alcalina normal. Entonces hay muy poca resorción de calcio y fosfato, muy poca, porque hay poca resorción de calcio y fosfato. Por la disminución de la hormona paratiroidea. Claro. Entonces, en esos pacientes tienen una actividad osteoblástica aumentada. Y como tiene una actividad osteoblástica aumentada, entonces la densidad mineral ósea aumenta, ¿sí? Y es lo que produce la enfermedad esquelética del paciente con hipoparatiroidismo, que se llama la osteoesclerosis. ¿Sí? Entonces, si tengo un hipoparatiroidismo primario, ¿sí?, el compromiso óseo se manifiesta sobre lo que nosotros llamamos el hueso esponjoso o trabecular y afecta sobre todo huesos de cráneo, vértebras, esternones, ¿sí? ¿Ok? Son huesos muy trabeculares, esponjosos. Y final, como lo vemos aquí, de huesos largos. O sea que hay compromiso de hueso cortical y trabecular. Entonces, estos pacientes hacen lo que nosotros llamamos una osteoesclerosis, por lo que ya decía, una actividad osteoblástica aumentada, por aumento de la densidad mineral ósea. Las trabéculas, que son las que se afectan, se tornan muy engrosadas. Entonces, si uno mira un hueso largo, va a ver cómo la cortical se ensancha, como vemos aquí en nuestros pacientes. Estas corticales se ensanchan, ¿sí?,
en estos pacientes. Usted preguntó ahorita del tratamiento en estos pacientes. Si uno dice, hombre, si hay una disminución de la paratiroides, no le podríamos dar una forma de PTH, y hay una PTH humana recombinante, que es el teriparatide, que se usa por vía subcutánea. ¿Sí? En esos pacientes podríamos dar beneficio, pero solo está aprobada en osteoporosis. ¿Que yo le podría dar este? No sé, consúltelo con el endocrinólogo. Entonces, a largo plazo, estos pacientes, además de hacer el tratamiento de emergencia, a estos pacientes hay que darle calcio, vitaminas D, hay que darle diuréticos tiacídicos para frenar la calciuria y hay que darle antiácidos que liguen, antiácidos captores de fosfato a nivel intestinal. Dentro de los suplementos de calcio vamos a ver uno que es el carbonato cálcico de elección. Y entre la vitamina D tenemos el calcitriol, ¿sí? Porque no requiere el paso de la 1-alfa hidroxilasa que está ausente en el hipoparatiroidismo. ¿Y por qué está ausente esa alfa hidroxilasa? Porque no hay estimulación en el riñón de la PTH para formar Eso, tenemos una vitamina D activa, que es el calcitriol, ¿sí? Etcétera. Pues vamos a ver qué hacemos con esto. Ese es el hipoparatiroidismo primario. Nos queda el hipoparatiroidismo secundario, ¿sí? El hipoparatiroidismo secundario se le llama funcional y la causa más común, la hipomagnesemia severa. En esos pacientes tienen como común, míralo aquí, a diferencia de los otros tipos de hipoparatiroidismo, miren cómo tiene el magnesio, bajito, muy bajito. De hecho, tienen fosfatos normales con hipocalcemia, pero el magnesio está muy bajito. ¿Y por qué ese magnesio, esa PTH está muy reducida? ¿Por qué la PTH está reducida? Precisamente cuando hay fenómenos de hipomagnesemia severa, se inhibe la secreción de PTH, que son las causas que suprimen. Entonces, ustedes lo vieron para la fisiología. Para la síntesis de PTH es necesario el magnesio. Entonces, si hay una hipomagnesemia que se asocia a frecuente hipocalcemia, va a alterar la capacidad para secretar PTH. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, si tengo una hipomagnesemia con hipocalcemia, sospeche esto, un hipoparatiroidismo secundario, y siempre se debe corregir primero el magnesio antes del calcio. No olviden esto, la hipomagnesemia se asocia frecuentemente a hipocalcemia e hipocalemia, una triada muy común. De hecho, la hipocalcemia frecuentemente se asocia a esto que ya les decía, ¿sí? A una hipocalcemia. ¿Sí? Entonces, este dúo, magnesemia e hipocalcemia, se ve frecuentemente. ¿Sí? No olviden eso. Y lo que acabo de decir, la hipocalcemia no se corrige hasta que usted no corrija el déficit de magnesio. Lo mismo ocurrió cuando hablamos de potasio. La hipocalemia no se corrige hasta que usted no corrija el déficit de magnesio. Si usted tiene una hipocalemia o una hipocalcemia, vigile muy bien cómo está el magnesio. Otra causa de hipoparatiroidismo, el pseudo hipoparatiroidismo, que ya lo decía ahora, ¿sí? Este es de origen congénito y se debe a una resistencia periférica a la acción de la PTH a nivel renal, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasa a este paciente? Más que pues, comentarlo porque es una cosa muy rara, es interesante ver la fisiopatología. O sea que hay un defecto, miren aquí, del receptor de la PTH, ¿sí?
que impide que esta PTH genere respuestas fisiológicas, sobre todo en el riñón, ¿sí? En el riñón. Entonces, ¿qué pasa? La PTH se fabrica y se libera a la sangre como ocurre normalmente, pero esta PTH no logra actuar sobre el riñón. Y entonces el riñón no puede tener un efecto fosfatúrico normal de la PTH, que es un efecto que hace la PTH. Y entonces el paciente presenta hiperfosfatemia. Primer problema que tienen estos. Esta hiperfosfatemia conduce a un incremento secundario de la PTH, ¿sí? O sea, un hiperparatiroidismo secundario. Y este hiperparatiroidismo secundario se asocia entonces no solamente a hipocalcemia, sino también a hiperfosfatemia. Se elevan los niveles de PTH, ¿sí? Pero esta PTH sigue siendo inefectiva en el riñón, como si no hubiera fabricación de PTH. Eso es lo interesante de este pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, en ese sentido, la PTH no responde en el riñón y entonces hace que el calcio urinario sea bajito, ¿sí? Que es una característica de estos pacientes. El hueso sí responde y como responde, entonces va a generar trastornos óseos como es alteración de la resorción ósea. Entonces, si uno mira el huesito de nuestros pacientes, pues esta PTH estimula los osteoclastos, ¿sí? En forma indirecta y va a producir una alteración de la resorción ósea con hiperrespuesta de la actividad osteoclástica. En vez de ensanchar la cortical, la está destruyendo, ¿sí? ¿Qué alteración es la más común en este tipo de pseudo hiperaldosteronismo? La que yo decía, una osteodistrofia de Albrecht, que es la más común, ¿sí? La osteodistrofia de Albrecht tiene la característica de no responder a la PTH, o sea, esos pacientes no tienen respuesta fosfatúrica. Y va a caracterizarse por una serie de cambios clínicos que ya voy a citar ahora, pero lo más importante es que el calcio va a quedar muy confinado al intestino por la misma hiperfosfatemia, como hay una secreción de PTH elevadita, ¿sí? El riñón no responde a esa acción de la PTH. Y entonces, ¿qué pasa? Como no responde, entonces va a haber hipocalciuria, hipofosfaturia, porque no inhibe la resorción de fosfatos, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, esos pacienticos, ¿sí? Además de presentar hipofosfaturia, tienen otras características: talla baja, la cara redondita, el cuello es corto, etcétera. Y esto es debido a que todas estas alteraciones, básicamente porque no solamente la PTH está afectada, sino también hay resistencia a otras hormonas, ¿sí? Les produce todos estos cuadros floridos de pacientes clínicamente con tallita baja, son obesos, ¿sí? Y tienen un fenómeno muy característico, hacen lo que nosotros llamamos una braquiperdactilia, ¿sí? Donde se afectan los 4 o 5 metatarsianos, ¿sí? O metacarpianos, ¿sí? Se produce, por ejemplo, este signo que ya está aquí, una menor longitud de los metacarpianos que provoca una depresión de los nudillos cuando uno le dice a este paciente que haga esta maniobra. Muy rara, ¿sí? ¿Ok? Pues ahí le voy restando importancia a unas más raras que otras. Quedaría por ver otras causas de hipocalcemia, hasta aquí vamos en esta. Entonces, me voy a detener aquí y en la próxima clase hablar la causa más común de hipocalcemia, que es el déficit de vitamina D. En el mundo, el 50% de las causas de hipocalcemia se deben a esto, déficit de vitamina D.
¿sí? Que es el hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D, que puede ser que se manifiesta con síntomas de raquitismo en niños, que es el raquitismo calcipénico, o en adultos, frecuentemente, que es el raquitismo renal asociado a enfermedad renal crónica. Entonces, el hiperparatiroidismo que genera hipocalcemia es el hiperparatiroidismo secundario, que tiene una PTH, como decía ahora, alta, ¿sí? Entonces, si uno mira las causas de hiperparatiroidismo, hay primarios, secundarios, terciarios, tópicos, etc. Este hiperparatiroidismo es el único de los hiperparatiroidismos que se asocia con niveles de calcio bajo. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Y tengo dos causas. Raquitismo calcipénico, que se asocia a una función renal normal donde la fosforemia estaría baja. O raquitismo renal asociado a enfermedad renal crónica donde el fosfato estaría elevado. Todos tienen una característica: vitamina D3 disminuida con una PTH elevada. Entonces, si tengo un hiperparatiroidismo, debo pensar que la causa más común es ¿cuál? ¿Déficit de qué? Vitamina D3. Vitamina D, ¿cierto? Entonces, tengo raquitismo calcipénico o raquitismo renal, que está asociado a enfermedad renal, ¿qué? Crónica. Y cuando yo digo que hay una deficiencia de vitamina D, cuando yo estoy midiendo en sangre, por ejemplo, que es la 25-hidroxid-D2, que es la que se mide más en sangre, y tiene unos niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro, a partir de acá digo que hay una insuficiencia o un déficit de vitamina D. Cuando eso ocurre, es debido a varias causas, o porque no hay una buena ingesta, o porque no hay una absorción adecuada, cualquiera sea la causa, o porque hay un defecto de la hidroxilación hepática, por ejemplo, una cirrosis, o porque hay un fármaco que interviene, ¿sí?, con esta vitamina D, lo pasa a metabolitos activos, como ocurre con la fenitoína, ¿sí? Estas son causas muy importantes hacia arriba. O si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, por el problema que tienen de que no sintetizan vitamina D, ¿debido a qué? Pues ahorita vamos a ver, tiene un defecto en la hidroxilación renal, entonces hay una disminución de esta vitamina D, que es la vitamina D3. Cuando yo hablo de deficiencia de vitamina D, entonces estoy hablando de un término general que se llama ¿qué? Raquitismo. Raquitismo. Entonces, el término de raquitismo y osteomalacia se parecen mucho, ¿sí? De hecho, se define en ambos como un trastorno de los huesos, porque se sustituye ese hueso mineralizado por un material osteoide. Y esto significa que el hueso no se mineraliza adecuadamente. Hay un aumento del grosor de osteoide. Y entonces, ¿debido a qué? A esta falta de este nutriente. Y el trastorno entonces resultará como una forma de raquitismo que se ve en niños o de osteomalacia que se vería en adultos, ¿sí? Pues el raquitismo y la osteomalacia son defectos en la mineralización ósea, defectos en la calcificación. Esto ocurre más en niños cuando tienen huesos en crecimiento. Esto ya es cuando ya hay el defecto del hueso, que ya se han formado las placas epifisiarias, ¿sí?, etc. Esto lo vemos más en niños, esto lo vemos más en adultos. Entonces,
Cuando hablo de raquitismos, me refiero a esta forma, raquitismo calcipénico, que es por deficiencia de la ingesta o de la absorción de esta vitamina D, ¿sí? Ya sea porque no ingiere bien vitamina D, o tiene una baja exposición a la luz solar, o que tiene un síndrome de mala absorción, o tiene una insuficiencia pancreática. Recuerda que la vitamina D es una hormona liposoluble y requiere de los jugos pancreáticos para ser absorbido. Entonces me voy a referir a esto, raquitismo calcipénico carencial, que es la que vemos en niños por déficit de vitamina D, ¿sí? Recuerden que la vitamina D tiene unas fuentes muy importantes, la exposición a la luz ultravioleta y la ingesta de alimentos. Este es el que aporta el 10% de la vitamina D, el 90% está dado por esta exposición a la luz ultravioleta. Uno requiere cierta cantidad de vitamina D, promedio 600 a 800 unidades diarias de vitamina D. Y esa vitamina D, cuando nosotros la damos, ¿sí?, ingresa como una provitamina D que se absorbe en el ayuno en presencia de sales biliares, ¿sí? Y entonces forman micelas que son captadas por los kilomicrones, y estos kilomicrones son transportados, ¿sí?, etcétera, etcétera. Por eso siempre es importante la presencia de sales biliares, ¿sí? Entonces, si tengo una deficiencia de vitamina D, pues se va a disminuir la absorción de calcio intestinal y eso conduce a una hipocalcemia. Y esa hipocalcemia generará un hiperparatiroidismo secundario. Claro, la glándula paratiroides responde a esos niveles bajos de esto, y en procura de mantener esos niveles de calcio bajitos, pues va a aumentar la absorción tubular de calcio de forma secundaria, ¿sí?, y va a liberar calcio óseo para normalizar esos niveles de calcio, que es lo que buscan en un paciente. No olviden, por deficiencia de vitamina D, ¿por qué se forma un hiperparatiroidismo? Cuando hay déficit de calcio se incrementa la secreción de PTH. Entonces la PTH estaría elevada, una característica de esos pacientes por deficiencia de vitamina D, que es el raquitismo calcipénico, ¿sí? Ahora bien, ese calcio se acentúa en la medida que se agrava ese déficit de vitamina D, asociado también a una disminución de fosfatos, no como en el hiperparatiroidismo primario, aquí hay una hipofosfatemia, ¿sí? La PTH se va acentuando cada vez más, ¿sí? Bien, ahí voy bien. Sí, doctor. Bueno, entonces, tengo un raquitismo carencial. Causa muy común, insuficiencia dietética o por síndrome de mala absorción, ¿sí? ¿Ok? ¿Se asocia a qué? A una deficiencia de vitamina ¿qué? D. ¿De acuerdo? Si no hay vitamina D, no se absorbe el calcio, ¿sí? No se absorbe. Todo esto conduce a hipocalcemia, hipofosfatemia. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Pues entonces va a haber una respuesta que es el incremento secundario de la PTH, ¿sí? Y esta PTH vaya a producir todos los síntomas que ya, o bueno, esa elevación secundaria de la PTH va a producir una serie de manifestaciones, como lo vamos a ver, manifestaciones óseas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué manifestaciones, por ejemplo, óseas van a dar estos pacientes? Deformidades. Si es un lactante, produce lo que llamamos un craniotabes, un rosario raquítico, o los pies empiezan a deformarse y produce lo que llamamos valgo o varo de los miembros inferiores, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, estas son las manifestaciones típicas de lo que llamamos un raquitismo calcipénico, ¿sí? El craniotabes, que es esto, ¿sí?
la dolicocefalia, el pecho de palomo, ¿sí? El surco de Harrison, el rosario raquítico, deformidades de los pies como el bienuvaro, etcétera, etcétera. Ya uno lo distingue, eso es diferente. Y aquí será el tema de la próxima clase, que es el hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica, y es lo que conduce al llamado raquitismo renal o osteodistrofia renal. Ahí estamos hablando solo causas. No olviden, esta es una de las causas más importantes, es la causa más importante de hipocalcemia. Causa más importante, fuera de los fármacos que ya nombré. ¿Sí? Fármacos que ya estoy nombrando. Esta hay que centrarse en ella porque es el tema central de hipocalcemia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, feliz día.